ahora tiempo con una clase. Ustedes saben que somos también docentes en la clase de posgrado y bueno, comunicarles de que se ha firmado un convenio interinstitucional con la institución más grande de formación de ecografía de Bolivia, que es UNCIPRO. A partir de este año, los 10 mejores alumnos de la promoción de la facultad van a tener acceso a un curso gratuito de UNCIPRO. Y aparte, todos los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Medicina, tienen un descuento del 30% para los que quieran ya hacer como posgrado, una vez terminando el internado rotatorio, teniendo el título de médico, hacer un curso de ecografía, ya sea a nivel de diplomado, de maestría. La maestría comprende todo lo que es ecografía básica, abdominal, ginecológica, tejidos blandos, todos los tipos de ecografías fetales. Por si a alguien le gusta el tema de la ecografía, para nosotros es una excelente noticia que hayamos podido llevar a cabo este curso, este convenio, que conocen UNCIPRO, pueden dar cuenta que es una institución bastante sólida, es la única institución en Bolivia actualmente que puede tener la posibilidad de tener 70 equipos de ecografía para hacer ecografía de todo tipo. Es la única institución que tiene esa capacidad. Nosotros, como unidad de posgrado, hemos estado llevando a cabo varios posgrados en ese tipo, en ese sentido, pero lamentablemente solo tenemos 2 equipos, pero aún así hemos podido llevar a cabo. Pero ahora, con esta posibilidad que tenemos, seguramente lo vamos a llevar a conocer antes de que termine este curso, precisamente termina la próxima semana, a conocer las instalaciones para que ustedes también puedan saber que como egresados de la facultad y los mejores 10 alumnos van a tener acceso a esta formación. Dentro de lo que es la imagenología, dentro de lo que es el diagnóstico por imagen, ustedes sabían que dentro de las especialidades que hay dentro de la medicina, la ultrasonografía es una especialidad que cada vez se está explotando más. Es más, hay muchos colegas que, siendo médicos generales, simplemente agarraron el área de la imagenología y se quedaron ahí porque económicamente les va muy bien. Es una especialidad, una opción de especialidad excelente, muy buenos ingresos, y el que se aplica precisamente puede dedicar toda su vida como médico a hacer esa área, explotar el área de la ultrasonografía, que cada vez está creciendo más. Hoy día nos mostraban que ya han aparecido los ecógrafos, los últimos equipos de ecografía con inteligencia artificial, donde uno solamente antes veía el hueso del fémur, por ejemplo, de un feto, uno tenía que colocar el transductor en el abdomen de la madre, de la mujer embarazada, y hacer una medición, marcar con puntitos en la pantalla, y esto le daba la edad gestacional. Pero esto era muy inexacto porque tenía que ver mucho con la visión del operador. Si uno tenía medio mala vista o tenía fatiga en la vista después de haber visto 10, 15 ecografías, podía apuntar aquí y aquí, y el feto salir con una edad gestacional menor a la que tenía. O al contrario, ver más hacia afuera, tener una visión de una edad gestacional equivocada o errada. Hoy en día nos mostraban que los nuevos ecógrafos que han llegado, que justo también la misma empresa distribuye estos equipos, tiene la inteligencia artificial que solamente se coloca el transductor sobre el abdomen y el equipo automáticamente mide, marca el hueso que uno quiere ver, sobre todo para cabezas, para edad gestacional, lo que se capta es el diámetro biparietal, entre los parietales, de un lado a otro, y
y eso automáticamente la granja estacionaria. Entonces prácticamente la máquina lo hace todo, simplemente coloca el traductor y la máquina ya le va diciendo todos los efectos. Entonces la explotación con inteligencia artificial que tiene la ultrasonografía es bárbara. Yo soy ecografista, hice los primeros cursos que había, pero hay que capacitarse, hay que estar todo el tiempo evolucionando y seguir, porque hay cosas fabulosas que siguen apareciendo, ¿no? Y van a seguir apareciendo, son de la generación de la tecnología. Y eso también, les decía, como parte de la formación que nosotros tenemos, es bueno hacer conocer que el doctor Sosa y el doctor Oropesa me indicaban que es bueno que hagamos conocer que nuestra universidad imparte especialidades en este momento en varias áreas, aparte de las especialidades que son como residencia médica, que la próxima semana van a dar muchos de sus compañeros en la examen de residencia médica. Hay otras especialidades que no se necesita hacer residencia médica, que las da la universidad. Por ejemplo, la especialidad de auditoría médica, que es una especialidad muy bonita, muy interesante, y sobre todo la revisión de expedientes clínicos, la parte de auditar y ver que las redes clínicas estén bien llenadas. Hoy en día es una especialidad muy bien remunerada, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, porque la ley de medicamentos, la ley de salud dice que todo hospital, toda institución de salud está obligada a tener auditores médicos, a tener un auditor médico. Entonces, obligadamente, ahora la gente está formando dentro de sus equipos de trabajo, está mandando a sus médicos a que hagan el curso con nosotros de especialidad en auditoría médica para que puedan ser los que vayan a mejorar la calidad de las historias clínicas dentro de su institución. Y ya les habíamos dicho que dentro de los documentos médicos legales, una historia mal llenada es una negligencia, ya un delito, no es como antes que tengo letra fea porque soy médico, quedo ahí. No, ahora el médico tiene que tener letra bonita o escribir en computadora, no hay ya la opción esa de que digo feo y por eso no se entiende mi letra. Y el encargado de eso es el auditor médico. De la misma forma hay otras especialidades más. Alguno de ustedes me preguntaba de especialidad que es la medicina legal y forense. Yo la hice a modo de residencia médica en la República Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, pero la Universidad Gabriel René Moreno ahora da una maestría de medicina legal que tiene la misma equivalencia que hacer en el exterior, porque lo único que nos falta es tener la práctica en el Instituto de Investigación Forense, que ya tenemos también convenios para hacer la práctica. ¿No? Bueno, que ustedes sepan que la medicina forense es la única especialidad que tiene podríamos decir, la atribución y que tiene el derecho de poder ingresar a todas las especialidades. Por eso cuando estudiábamos nosotros en Buenos Aires, siempre nos decían que el médico forense es el único especialista que tiene que estudiar todas las especialidades. Ahorita ustedes me preguntan de cualquier especialidad, cualquier duda que tengan, yo tengo la obligación de responder. Y si no sé, tengo que ir y leer y tengo que responder porque el médico forense, como han visto en todas las áreas que hemos trabajado hasta ahora, hemos visto partes de ginecología, hemos visto partes de traumatología, hemos visto partes de urología, todas las especialidades están englobadas dentro de lo que es la medicina forense, y el médico forense tiene que leer y leer harto, quizás de todos los especialistas el que más tiene que leer, porque como ginecólogo solamente al aparato genital femenino se tiene que dedicar y nada más. Entonces su especialidad es una excelente especialidad, pero si le preguntan algo de urología, de medicina interna, no tiene la obligación de saber. Si tiene conocimiento le va a responder, pero si no, no
Mi especialidad es ginecología, es mi área, ¿no? Y es lo que tiene que ser. Mientras que el médico forense tiene que buscar, tiene que escarbar todas las áreas de medicina, todas las especialidades. Por eso cuando nosotros los forenses nos llaman para ver un tema de asesinato, homicidio, problemas de negligencia médica, nosotros no podemos decir, no, yo ginecología no entendí mucho, no me gustaba esa materia, o medicina interna era muy cansador, no podía ver. No, nosotros ingresamos a los hospitales y tenemos que ver todas las historias de todas las especialidades. Eso es bueno para que también sepan que es una panespecialidad que se llama la medicina legal. Pan significa que abarca todas las especialidades que tienen que saber, no quizás con toda la profundidad, pero tienen que saber lo básico de todas las especialidades. Bueno, bien, vamos a ver algunos temas que estamos obviando, por ejemplo el tema que tenía que ver con la continuación después de mordedura, estaban las causas y las concausas. No, eso lo vamos a obviar en algún momento. Vamos a hablar en algún momento de forma cortita, pero por eso nos vamos a ir para acelerar directamente a lesiones por arma blanca, de lo que más nos interesa en este momento. Ya. Entonces, las lesiones por arma blanca, es bueno que ustedes sepan a qué se debe el nombre arma blanca. ¿Alguien sabe por qué se llama arma blanca? Se llama instrumento cortopunzante también, pero el nombre arma blanca, porque los primeros cuchillos eran blancos, porque ¿qué piensan? Tiene otro uso. La acepción en términos. Si no saben, no hay problema. Que no, Tiene otro uso. Usa tiene otro uso. Herida para personas. Arma blanca se llama, jóvenes, al hecho de que estas armas se utilizaban para las luchas de los guerreros samurái en el antiguo Japón, en la época de las dinastías japonesas. Y ellos normalmente hacían sus duelos, sus combates en la noche a la luz de la luna. Y antes de comenzar a pelear, ellos se saludaban, que eran luchas a muerte. Uno de los dos tenía que morir, así era el duelo. Y antes de comenzar la batalla, ellos hacían brillar sus espadas a la luz de la luna. Y el brillo que emitía las espadas era de color blanco. Por eso, de ahí se creó ese término arma blanca, por el brillo que reflejaba de la luz lunar, de la luna. Los combates, en la pelea del antiguo Japón. Y bueno, ha quedado ya directamente con esa acepción, pero como bien dijo su compañero, fíjense ustedes, por eso es importante que cualquier opinión que ustedes tengan, es bueno que la hagan conocer. Nosotros, y en el libro está descrito como lesiones por arma blanca, pero más propiamente en la medicina es mejor llamarla instrumento punzocortante o elemento punzocortante. Nosotros le hemos puesto lesiones por arma blanca porque así está en el Código de Procedimiento Penal, así le dicen los abogados, pero nosotros como médicos tenemos que saber que son sinónimos. Podemos decir por arma blanca, pero más propiamente es utilizar elementos o instrumentos punzocortantes. ¿Por qué? Si yo agarro un cuchillo de mesa o un cuchillo de cocina y compro en la ferretería o en el supermercado un antiguo cuchillo, estoy comprando ese instrumento para ir y cortarle el cuello a alguien de mi casa o a alguna persona. Depende. A mi perro.
ustedes sepan la acepción, eso es lo que nosotros queremos transmitir a ustedes, queridos jóvenes, el tema de que las palabras a veces cuando se utilizan de mala forma pueden dar lugar a una intencionalidad. Si yo le llamo arma blanca directamente, estoy dando a entender que ese instrumento se ha creado como un instrumento de defensa o de ataque. Yo he comprado ese cuchillo para defenderme de alguien que me quiere agredir, un ladrón, saco el cuchillo y me defiendo, o para yo atacar a alguien. Eso se denomina arma. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta que esos términos a veces son peligrosos y no deberíamos usar en las historias clínicas. Por eso yo le pongo en el cursado, en el paper, que dice lesión por arma blanca, porque así está en el Código de Procedimiento Penal. Nosotros hemos pedido como médicos a los abogados que cambien este nombre, pero bueno, ellos verán en el momento que lo cambien, pero en el momento está así en el Código de Procedimiento Penal. Pero nosotros como médicos, cuando estemos haciendo una historia clínica, ¿no?, y vemos una lesión de este tipo, jamás tenemos que decir ingresa paciente con herida producida por arma blanca. Es algo correcto. Es mejor, como dijo su compañero, ¿quién fue el que dijo? Por allá. ¿Quién dijo? Arma blanca, usted. O instrumento punzocortante. Es mejor que digamos lesión producida por elemento punzocortante. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos lesión producida por arma blanca, nosotros ya lo estamos inculpando, ya lo estamos juzgando y ya lo estamos condenando a que produjo esa lesión. Es decir, arma, estamos dando a entender que él utilizó como un arma ese objeto, cuando en realidad no fue así. Quizá fue un accidente, se cortó a otra persona por accidente. ¿Ya? Entonces es más útil usar la palabra punzocortante, elemento punzocortante o instrumento punzocortante. Por eso que vamos a acelerar un poquito, diciendo que este tipo de lesiones tienen clasificación en lesiones punzantes, incisas o cortantes, incisos punzocortantes o cortantes punzantes, y incisos contundentes o cortantes contundentes. Eso dependiendo del instrumento que ha producido la lesión. Y aquí vemos algunos de los elementos punzocortantes que, primero, la característica que tiene que tener un instrumento punzocortante es que tiene que tener un filo y una punta. Diferente a lo que habíamos dicho de los elementos contundentes. El elemento contundente no tiene que tener ni filo ni punta, no tiene que tener una forma roma. En este caso, este elemento sí tiene filo y tiene punta. Y aquí vamos a ver una gran variedad de instrumentos de ese tipo. Aquí vemos un picayelo. Y fíjense ustedes, en la imagen de arriba se ve el instrumento, en la parte del medio se ve la lesión que se va a producir en la piel, y en la parte de abajo ven el corte sagital, qué tipo de lesión puede producir y hasta dónde puede ingresar. Porque normalmente esto sería un elemento punzante, porque solamente tiene una punta. El picayelo, tienen en su casa, el picayelo solamente tiene un filo, no tiene tiene una punta, no tiene un filo. También puede ser un destornillador. O sea, cualquier elemento que tenga esta forma es un elemento punzante. Un punzón, un picayelo, un destornillador,
puede producir esta lesión. Entonces esta lesión se va a caracterizar porque va a tener externamente una escasa lesión o magnitud de lesión, es decir, va a ser pequeña, algo como una herida de arma de fuego, así, pequeñita. Aparentemente no va a ser grave, aparentemente, pero dependiendo con la fuerza en que se ha aplicado al cuerpo, puede llegar a producir lesiones graves o incluso lesiones mortales, porque si se introduce, fíjense, si bien el lugar donde se introduce es pequeño, pero la profundidad, dependiendo de la longitud del elemento, puede ser una longitud leve o profunda, y si encuentra un órgano vital puede causar la muerte. ¿Ya? Entonces eso es importante que ustedes tomen en cuenta que por fuera puede verse superficial y no darle importancia, pero por dentro puede estar ocasionando una hemorragia interna que puede llegar a causar la muerte. Aquí tenemos un elemento punzante, netamente punzante. En este caso vemos que es una navaja. Es una navaja. Esta navaja, fíjense que lo que más va a tener esta navaja va a ser un filo, no va a tener tanto una punta. Por lo tanto, el rasgo de la lesión va a ser una lesión con bordes finos y nítidos. Doctor, ¿eso igual se denomina punzante? ¿No sería cortante? No, esta es una herida cortante, perdón. Sí, esta es punzante y esta es cortante. Bien. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama cortante? Porque incide en la piel, también se llama cortante o incisa, porque incide en la piel, ¿no? Produce una solución de continuidad, una herida que va a tener estos bordes nítidos y bordes finos, como una gilet, como decimos, una navaja de afeitar que se usaba antes, que normalmente no van a tener gran profundidad, son lesiones de leve o moderada profundidad, y a no ser que tengan una gran longitud, normalmente no van a causar lesiones graves, y si no se profundizan, quizá no son tan susceptibles de causar la muerte como el elemento punzante. Normalmente va a tener esa forma elíptica. Aquí tenemos otro elemento que también se podría describir después como arma blanca, que es un elemento contuso cortante, que es un martillo, donde ustedes fíjense que la superficie que puede afectar es mayor que esta otra. ¿Por qué? Porque va a producir un machacamiento de la piel. Por lo tanto, va a producir una herida irregular, con bordes irregulares, va a ser bastante sangrante, y que si se aplica sobre un plano óseo, es decir, sobre un hueso, puede producir fracturas, en los huesos, sobre todo en la cabeza, en los huesos del cráneo, puede fracturar. Y aquí tenemos un elemento mixto, ¿no? Tenemos un elemento que va a ser cortante, pero también va a ser un elemento que va a producir escoriaciones. ¿Quién al rayar una zanahoria no se ha lesionado los dedos? Porque cocina. Entonces, esas son las características, los elementos punzocortantes más característicos. Pero fíjense ustedes que pueden haber elementos mixtos, por eso decíamos dentro de la clasificación, hablábamos inciso cortantes, inciso punzante o cortantes punzantes, inciso contundente o cortantes contundentes. Por ejemplo, inciso cortante puede ser un puñal, un cuchillo, que tiene filo y tiene punta. Inciso punzante, ¿no?
Igual puede ser un puñal, puede ser una bayoneta que utilizan los soldados del ejército. Y incisos contundentes o cortantes contundentes puede ser un elemento que tiene masa y tiene filo. Por ejemplo, un machete o un hacha. Son elementos que van a tener un filo, pero también van a tener una masa. Entonces va a producir una herida mixta, una lesión mixta va a producir una herida cortante, pero también contusa. El machete al mismo tiempo de producir corte en la piel, va a producir lesiones internas que pueden llegar a fracturas. Entonces no son elementos que todo el tiempo van a estar con un solo mecanismo. Como mecanismo de acción podemos distinguir que pueden distinguirse una herida de entrada, un trayecto y eventualmente un orificio de salida, más o menos lo que sería esto. Aquí un elemento de entrada, un elemento de salida y un trayecto. ¿Y por qué para nosotros es importante eso? Porque nosotros tenemos que comparar, una vez que traigan a la persona lesionada y que nos traigan el elemento que se ha producido la lesión, tenemos que comparar para saber si es verdad que esa herida, esa lesión se ha producido por ese elemento, si no nos están mintiendo. Le ponía el otro día el ejemplo de un joven que tenía una herida en la ceja, que decía que le habían producido, que le habían realizado con un cuchillo, ¿no es cierto? Cuando en realidad esa lesión había sido producida por un golpe de puño, ¿no? Por un puñete. Pero este señor, queriendo torcer las cosas a favor de la justicia a su favor, mintió diciendo que el que le atacó sacó un cuchillo y le cortó la cara con un cuchillo. Y nosotros después, observando la lesión, vimos que era mentira, porque era una herida contusa en la ceja, que se había producido una herida de adentro hacia afuera. El golpe, el puño golpea en el arco superciliar, y lo que produce el corte es el arco superciliar, el hueso del arco superciliar, que es un hueso que es filo, que ni siquiera necesitamos que el golpe sea muy fuerte para que se produzca un corte. Hay personas que caminando, a veces en el monte, caminando a oscuras por su casa, se golpean contra una pared y se produce el corte, sin necesidad de que el golpe haya sido muy fuerte. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué a nosotros vamos a poder distinguir esta lesión? Porque vamos a ver que en la herida punzocortante va a haber bordes finos, regulares, un borde de entrada, un borde de salida y un trayecto. Mientras que en la herida contusa que les había mostrado la vez pasada, veíamos una herida totalmente irregular, con bordes anfractuosos, que incluso podía tener puentes de tejido entre medio. Entonces, esta herida es producida por un elemento y esta herida es producida por otro elemento. Esta es una herida contusa y esta es una herida punzocortante. Entonces, en este apartado, jóvenes, eso es lo más importante, ¿no? Después ver que hay heridas punzantes de hoja gruesa, de monocorte, como el gilet, inciso punzante o bicortante, como el puñal. Esas son particularidades que más corresponden a la parte de pericia, ¿no? La pericia policial. También vamos a ver que hay cosas de heridas o elementos con hojas pluricortantes,
a ver el orificio o la herida de salida. Pero lo más importante aquí es saber por dónde ingresa la herida, por dónde sale la coleta de entrada y la coleta de salida. Porque eso nos permite distinguir muchas veces el tema, por ejemplo, de un suicidio, saber si el agresor era diestro o era zurdo, para ver de dónde a dónde se ha producido el golpe. Entonces, por eso tenemos que la coleta de entrada normalmente va a ser más corta, más profunda, mientras la coleta de salida va a ser en cola de ratón, va a tener esa característica. Entonces, de ese modo, sabemos que el que ha producido esta herida la ha hecho en ese sentido. Ha metido el cuchillo por aquí y sacado para allá. Por lo tanto, era diestro. Porque si fuera izquierdo, sería al revés. La coleta de entrada estaría aquí, y la de salida en cola de ratón estaría aquí. Esos elementos son importantes porque nos permiten distinguir un probable suicidio. Si aparece una persona muerta, como muchas veces apareció nosotros en nuestra investigación, vemos una persona que aparece con un degollamiento, una lesión por degüello, que se llama. Se cortó el cuello y falleció por un shock hipovolémico. Encontramos una escena del crimen en el lugar del hecho. Persona sin vida, con un cuchillo en la mano, echada en un charco de sangre. Si directamente nosotros nos vamos a lo que estamos viendo sin investigar, sería el caso cerrado, decir, no, el tipo estaba decepcionado, se cortó el cuello y se desangró y murió. Este es el arma importante, el cuchillo. Pero puede ser también un escenario armado, muchas veces se ve. Hay alguien que corta el cuello, luego le pone el cuchillo en sus manos y huye. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar eso? Justamente por el tipo de la lesión. Primero vamos a preguntar a su familia si este señor era zurdo o era derecho. Después vamos a hacer la autopsia psicológica para ver si este señor tenía las razones fundamentadas para quitarse la vida, y vamos a hacer obviamente la inspección de las huellas digitales en el lugar del hecho, en el árbol. Si coinciden las huellas digitales, pues se va a encontrar en el lugar del hecho. Si encontramos otras huellas digitales más, entonces ahí ya existe la sospecha que el escenario ha sido armado. Tenemos otro ejemplo de heridas por arma blanca. Fíjense ustedes cómo los bordes son lisos, regulares, en la espalda de la persona, que pueden o no abarcar profundidad, normalmente son de profundidad superficial, no abarcan más allá. Tanto que las heridas por armas incisas o cortantes se producen cuando un instrumento penetra y en forma perpendicular en la piel, produciendo una reconstrucción de continuidad. Y aquí vemos lo que habíamos visto, las colas, la cola de entrada, la cola de salida, que es la cola, la lesión cola de ratón. De la misma forma se pueden producir las lesiones en colgajo. Cuando el arma punzocortante produce un colgajo en la piel, ese colgajo queda como su nombre, colgante. También tenemos las heridas mutilantes, que como dice su nombre, que se dan en lesiones salientes del cuerpo, como la nariz, las orejas, que pueden llegar a mutilar, pueden llegar a cortar el pabellón auricular, pueden llegar a cortar
afectar el borde externo de la nariz, puede producir mutilaciones, los dedos de las manos, los dedos de los pies también. Por eso que nos vamos a este tema que tiene que ver con el potencial lesivo. ¿Qué significa el potencial lesivo? Que es la potencia o la capacidad que tenga ese elemento importante de producir un daño leve, moderado o grave. Eso vamos a ver que va a depender del tipo de hoja que tenga, va a depender del filo que tenga ese instrumento, y por eso que vamos a clasificar en monocortantes, bicortantes, pluricortantes. Dentro de las cuestiones médico-legales para su valoración va a ser la relación de las heridas con las distintas manchas de sangre. Y ahí ustedes fíjense cómo, dependiendo de cómo se da el goteo, vamos a poder nosotros ver cuál ha sido la proyección, desde dónde se ha producido el sangrado de la herida en el piso. Estas son manchas en el piso. Entonces aquí vamos a ver cómo cuando la gota cae directamente en un ángulo de 90 grados, va a ser totalmente redondeada. Y conforme el cuerpo se va inclinando, la herida cambia de forma. 80 grados, 70 grados, 60 grados, 40 grados, ya se da una lesión de salpicadura. 20 grados, 10 grados. Depende de la proyección, cómo ha sido, podríamos decir, el disparo de la vena o del vaso sanguíneo que ha proyectado la sangre en un determinado lugar, que puede ser en el piso, que puede ser en la pared. De esa misma forma nosotros nos daríamos cuenta qué arteria, qué vaso ha tocado esta herida para producir ese tipo de proyección. En esta imagen vamos a ver la antigüedad de la herida, de la sangre sangrada. Esto, cuando se ve este tipo de mancha, puede ser en una pared, puede ser en una prenda de vestir, puede ser en una sábana, cualquier soporte que vaya a llevar la sangre, va a cambiar el color de acuerdo a su antigüedad. A las 24 horas va a tener un color rojo carmesí, rojo intenso. A los 3 días ya va a tener un color ligeramente marrón. A los 7 días se va a oscurecer más. Al mes va a ser casi negro. Y a los 6 meses vamos a ver totalmente negro. Eso es por la descomposición de la hemoglobina, algo parecido a lo que habíamos visto en la equimosis. Es el cambio de coloración de las manchas de sangre en cualquier soporte que veamos. Entonces, eso nos sirve a nosotros forense, y a ustedes también como médicos les va a servir cuando viene una persona y me golpearon y el día de ayer, esta es mi polera, y le traen una polera con manchas negras, tienen que volver a preguntar ¿cuándo fue su lesión? ¿Cuándo lo agredieron? Ayer o antes de ayer. Y se dan cuenta ustedes que están mintiendo. Si hubiera sido de ayer, tendría este color, apenas habría cambiado un poquito el color, un rojo más oscuro, ¿no? Pero si le está trayendo una mancha negra, entonces hay una mentira. Fíjense ustedes, jóvenes, que hasta los médicos, y bueno, decimos hasta los médicos, se supone que el médico tiene que ser el que más diga la verdad, el que menos mienta, pero a veces el médico, por protegerse, por distintas situaciones, puede llegar a mentir.
recuerdo un caso de un paciente que fue operado de una apendicitis aguda y que el médico cometió el error de dejarle un olvidoma. ¿Saben lo que es el olvidoma? Un elemento extraño dentro del abdomen, puede ser el nombre de olvidoma, puede ser una tijera, puede ser una gasa, una compresa. Bueno, a este joven le dejaron un olvidoma, una compresa. Salió de la cirugía, lo mandaron a su casa, los pocos días el paciente vuelve nuevamente con dolor, fiebre, y me dijo, no, así es normal. Fíjense ustedes lo importante es hacerse neurología. Ni siquiera lo revisó. Me duele aquí. No, es por la cirugía, por la manipulación que te hicimos. Ya te va a calmar. Me aumentó la dosis de antiinflamatorio, paracetamol, clofenaco, lo mandó a su casa. 15 días volvió ardiendo el fiebre. Nuevamente no lo revisó bien, nuevamente le tocó por encima. Ya le va a pasar, pero esa fiebre debe ser un dengue, debe ser un mayado. Se dice, ¿no? Y esto digo a tu colega que van a hacer, que a veces dentro de lo que son las especialidades médicas, el que menos quiere utilizar la semiología es el cirujano. Pero no todos los cirujanos, hay cirujanos que son muy cultos, muy detallistas. Pasó por dos cirujanos, los dos no lo revisaron. Dijeron que no, debe ser un mayado. Lo hemos operado bien y hemos sacado el apéndice, hemos limpiado todo bien y ya no es nuestra responsabilidad. El paciente, al no tener solución, se fue a otro médico, sí era un clínico que lo revisó y bien tocó, era un abdomen estable, casi un abdomen agudo. Apretó un poco la herida y salió pus. Se dio cuenta inmediatamente que había algo raro, tomó una radiografía en el abdomen y se veía una imagen radiolúcida que estaba contrastando con el intestino. El radiólogo inmediatamente dijo, es un olvidoma, lo operaron. Lo llevaron a cirugía, y bien abrieron, explotó la bomba que puso y ahí adentro, regó por todos lados, también por todo el quirófano. Tuvieron que resecarle casi 1 metro de intestino, porque ya había producido necrosis intestinal, tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Se intentó sepsis, shock séptico, se entró en coma y a los 4 días falleció. Los familiares tenían que responsabilizar a alguien, porque claro, ¿cómo es posible que un joven de 19 años entre caminando a una clínica solamente con un apéndice y fallezca? Algo ha tenido que pasar aquí, no es normal. Y a veces el médico dice que explica, se complica, queriendo mejorar su situación, decía que no, que él se descuidó, no vino a curaciones, que el día que tenía que venir vino a la hora que ya se había ido al médico, encontró otro médico y comenzaron a echarse la orina. Nosotros hicimos la autopsia y obviamente cuando hicimos la autopsia encontramos la necrosis del intestino, la que ya le habían cortado un pedazo de más de 1 metro de intestino, pero había otra parte más del hígado que no le habían resecado, también estaba totalmente infectado, por eso falleció. Y la pregunta del millón, ¿dónde está el olvidoma? ¿Dónde está la compresa? Pedimos compresa, presenten la compresa, vamos a ver, vamos a hacer un estudio de la compresa, a ver. Y los médicos, por no decir, a veces, fíjense lo importante, es que todo lo que se tiene en cirugía no lo tienen que guardar, tienen que tener ese cuidado de meter un
frasco, con alcohol o formol mejor, y guardarlo en una heladera sabiendo que ese va a ser un caso judicial. Pero lo botaron, por parte de la casa de la lo botaron por la basura. Cuando nosotros le pedimos, en vez de ellos decir, lo botábamos, no sabíamos qué era, agarraron un trapo, una compresa, la mancharon con sangre de no sabemos de quién, y nos la mandaron. Tras que llegó, nosotros nos dimos cuenta que no era sangre del cadáver de la persona que estaba ahí, que era sangre roja. Si hubiera sido de este paciente que tardó varios días que estuviera de color negro, de entrada, dijimos que presente, yo todavía a veces uno quiere ayudarle al colega. Yo hablé por teléfono con el colega y le dije, tráiganos la compresa, la que sacaron, o la botaron. No, ¿cómo la vamos a botar? Pues es imposible, que nosotros somos responsables. No quisieron, entonces tráiganos, va a ser peor que ustedes sostengan que esto, que nos han mandado esto el paciente, que vamos a hacer pruebas de ADN. Si el perfil genético sale en la compresa con un perfil genético de casi de otro perfil genético, saben que ustedes están bien. Y ellos mismos se chiparon, empezaron a acusarse de la enfermera, que la enfermera la había botado, que él lo religió y que era de una cirugía anterior. Terminaron de chiparse. Bueno, lamentablemente esos colegas fueron detenidos, estuvieron presos. El primer médico, el primero que operó, fue metió grave acto de mala praxis por no revisar, no hacer un recuento. No sé si ustedes ya fueron a una cirugía, han asistido. Fíjense lo importante que el médico, como parte del protocolo, en un avión, ustedes saben que para que un avión arranque y un avión aterrice, se tiene que seguir protocolo, un check-in, una lista de chequeo que se tiene que ir acomodando. Las alas, cómo están, los alerones, cómo están, los instrumentos ir anotando. Lo mismo se tiene que hacer en una cirugía. Y como último acto en una cirugía, se tiene que hacer el recuento de material. La enfermera que está encargada de material, preguntarle cuántas gasas metimos en el paciente. Y ella, antes de la cirugía, tiene que saber cuántas gasas tenía. Antes tenía 20. ¿Ya? Entonces, las 20 las ha usado. Sí, no tengo nada en mi mesa. ¿Ya? Entonces, vamos a contar todas las que están en el piso, todas las que están con la mesa, contar 1, 2, 3, y mientras no aparezcan las 20 gasas, no se puede cerrar al paciente hasta que aparezca. Pero yo les pregunto a ustedes que han ido a cirugía con sus profesores, ¿alguna vez han visto que un médico se ponga a contar las gasas? Yo personalmente no he visto, yo opero, mi esposa es cirujana, ginecóloga, vamos a operar con ella. Yo le insisto a ella, bueno, que a veces cuando termina, le pregunta a la enfermera, licenciada, ¿recuento completo? Sí, completo, doctor, ya, listo. Saca los partes y se va. Solamente le pregunta, ¿recuento completo? Y la enfermera cayéndose de suelo, sí, recuento completo, doctor. En este caso, como muchos casos de esos que han habido, lamentablemente comienzan a echarse, a tirarse la bolita, el médico y la enfermera. La enfermera, el doctor no me dijo que cuente. Y el médico, no, yo le dije que cuente, pero ella no me hizo caso, no me obedeció. Doctor, una pregunta, si por ejemplo un médico lo opera al paciente y se olvida un instrumento y en este caso viene a mí y yo lo opero y se me
tiene la responsabilidad en que lo creo anteriormente que se olvidó o el que se murió en sus manos. Eso es lo que quiero entender. No, en este caso, por ejemplo, los dos fueron presos, pero ¿por qué fueron presos? Claro que al que le dieron mayor sanción fue al que fue el olvidón, él fue el que se olvidó, ¿no? Y al otro por el falso testimonio, por falsedad, por mentir, por entregarnos una compresa que no era, cubrirse. Su pena fue mucho menor, pero al que le dieron 6 años de cárcel fue al colega que se olvidó, que le dieron a él y a la instrumentista. Entonces, las responsabilidades compartidas. ¿Sí? Otra consulta, si en caso, digamos, del doctor o segundo doctor que realizó la operación después de la infección con el casa, hubiese dicho, no lo tengo la casa lo boté, se derivaba del todo, o sea, no lo ocupaban por más. Iba a tener también una sanción, ¿por qué? Pero iba a ser una sanción administrativa, una llamada de atención máxima, ¿no? Pero porque todo elemento que se saca del abdomen o en una intervención quirúrgica, hasta un absceso que se drena, dice la norma boliviana de autoría médica, tiene que ser colectado y tiene que ser enviado al laboratorio, así dice. Mucho peor si se trataba de un instrumento extraño, de un cuerpo extraño. Ellos no podían votar, el hecho de haber votado es una negligencia. Ellos también tenían que haber colectado. Es lo mismo que pasó con un paciente que llegó de virus, lo trajeron con dolor abdominal, el médico palpó, pensó que era una apendicitis, abrió, se encontró con 22 cápsulas de cocaína. Cocaína y justo cuando estaba en plena cirugía, el paciente hizo paro y murió porque había reventado una cápsula de cocaína. Una taquicardia supraventricular, mató por la sobredosis de cocaína. El médico fue preso porque la botó. Cuando eso debía colectar, y cuando en el momento en que vio las cápsulas, inmediatamente a la enfermera le había dicho: comuníquese ahorita en este momento con la PCC. Es decir, que hemos encontrado estupefacientes en este paciente. Pero no sé si es por los nervios, que sería que pensaba encontrar un apéndice inflamado y se encontró con 22 cápsulas de cocaína. Se asustó, comenzó a lavar, a sacar, y el paciente hizo paro, se murió de la cápsula. Volviendo a la policía y apenas encontró 4 o 5, aparte de que se las habrán guardado ellos. Pero fíjense, jóvenes, cómo es importante. A mí me pasó, ¿no? Y también no tengo problema que se filme, cuando hice una autopsia. Felizmente yo le saqué fotos. Estaba haciendo una autopsia y me encontré llevando una persona en un dragón de Panasol. 92 cápsulas. Una de esas cápsulas me reventó. Ustedes saben una forma de transportar en la que envuelven varios condones, varios preservativos. El cuerpo taquean para que se haga más pequeñito. Y eso les hace tragar con yogur. Tienen 2 días tragando yogur. Hasta donde puede. Era más de 1,5 kilos, 92 cápsulas. Cuando yo abrí, había desde estómago hasta colon, un rosario, las sacando, y yo las iba poniendo en filitas de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Y más bien que las fui poniendo, el policía de la PCC estaba ahí. Saqué mi celular y le saqué fotos. Cuando estábamos entregando, solamente habían 70. No sé. Aquí tengo la foto oficial. Saque la bomba de donde antes de la que no he sacado. Aquí están fotografías, tengo testigos. Entonces, a
ante ese tipo de situaciones, jóvenes, el médico tiene que ser precavido, no tiene que confiar en nadie. Es como el cacho, que se ve, se anota. Nada. Entonces, esto de las manchas de sangre tiene que ver más que todo, jóvenes, con la parte pericial. Por eso no vamos a profundizar mucho. Directamente vamos a ir al tema que toda muerte por arma blanca, por elemento cortante, tiene que ser autopsiada. Así nos digan que ha sido un accidente, que estaba caminando, jugando con una espada, y se cayó y se clavó la espada en su abdomen, igual tiene que ser autopsiada. Lo que se enmarca dentro de lo que se llaman las muertes violentas. Entonces, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal? Que toda muerte violenta tiene que ser autopsiada. Así venga la familia y nos dice, fue un accidente, se cortó con un cuchillo mientras estaba pelando una papa, el cuchillo en el abdomen y se murió. Igual hay que autopsiar. Muchas de estas heridas por elementos cortantes son homicidios encubiertos. Alguien lo mata a otra persona, quiere encubrir haciéndolo pasar por accidente. ¿Quiénes vamos a determinar si de verdad fue accidente o fue un homicidio? Somos nosotros. Porque dentro de las teologías que habíamos hablado, ¿cuáles son las tres teologías más frecuentes? Entonces, dentro de esos tres tipos legales de teología, podemos decir que las muertes por suicidio, hoy en día en nuestro medio, son muy poco probables, muy poco frecuentes. ¿Por qué? Porque normalmente es muy raro que una persona se quite la vida a sí misma con un cuchillo, cortándose el cuello, metiéndose el cuchillo en el abdomen, habiendo otras formas menos dolorosas. En Bolivia, en nuestro medio, en gran parte de Sudamérica, una de las formas de suicidio más frecuentes es la ahorcadura. Entonces, las cuerdas, se pasa por un árbol, por cualquier elemento que caiga arriba, se vuelve el cuello, se pone una silla. No le estoy dando la receta. Es por eso que es lo menos frecuente. Por eso cuando vemos que alguien nos trae un cadáver, dice que se cortó el cuello, tenemos que nosotros sospechar que puede haber una mentira. Otra de las formas que la gente se quiere quitar la vida es cortándose las venas. Pero también creo que eso es algo que no se logra materializar. ¿Por qué? Porque produce dolor. Entonces cualquier persona se dé el primer corte. Por eso hay muchas personas que ustedes van a ver que tienen marcas en la mano de múltiples lesiones de tentativas de suicidio, que más que todo en la psiquiatría y en la psicología se tienen como personas que quieren llamar la atención. Mujeres que se pelearon con su marido le dijo que las iba a dejar, y ella por llamar la atención se corta la muñeca. En realidad no tenían la intención de matarse, porque si quisieran matarse, como dicen los psiquiatras, más fácil hubiera sido conseguir una cuerda. Se tiene en psiquiatría y en psicología que son más que todo formas de llamar la atención. Por eso, la etiología suicida es poco frecuente, pero hay. Y si hay, tenemos que investigar. Lo más frecuente que sería cortes en el cuello. Cuando se corta en el cuello, la persona se quiere quitar la vida, normalmente lo hace frente a un espejo. Y ahí se da el signo del espejo, que se llama en medicina. Una persona que primero ensaya, se pone frente a un espejo, se hace un cortecito y le duele, después se arrepiente, después se vuelve a parar frente al espejo hasta que en una de esas se decide y se corta dentro. Y ahí vamos a ver la coleta de entrada y la coleta de salida, con la de ratón,
para ver si de verdad se ha quitado la vida o alguien ha quitado la vida. Y se llama el signo del espejo porque normalmente encontramos manchas de sangre en el espejo. Se ha parado la persona antes de quitarse la vida. Entonces, no es frecuente, pero es posible. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿La autopsia se hace para todo tipo de persona fallecida? Para todas las personas de muerte violenta. Y la herida por arma blanca es muerte violenta. ¿Y necesariamente se debe requerir el permiso del familiar o del familiar? No, no. Para las autopsias, el que da la orden es el fiscal, independientemente que el familiar quiera o no quiera. Una orden fiscal de cumplimiento obligatorio. En tanto que la etiología homicida, eso es más frecuente. Cuando una persona quiere quitarle la vida a otra persona, puede recurrir a un arma blanca, una pequeña pelea, producir cortes profundos, normalmente en el cuello, tórax anterior, tórax posterior, hasta el órgano vital, pueden ser los pulmones o el corazón, o un degüello, cortes profundos en el cuello que van a causar un shock hipovolémico. Y ya la forma accidental, usted piensa que alguien puede cortarse por accidente el cuello para producirse la muerte. Poco frecuente, ¿no? Como digo, los accidentes de trabajo se pueden dar. En las carpinterías se dan muchos casos de amputaciones, pérdida de dedos. Se dice, lamentablemente, y eso es cierto, que es muy raro el carpintero que llegue a los 40 años con los 10 dedos. Y eso es cierto. Yo lamentablemente tengo muchos pacientes que son carpinteros. A todos les falta por lo menos un dedo. Lamentablemente en el trabajo llega un momento que se descuida. Imagínense, están trabajando con elementos que cortan madera. Un dedo es nada para una máquina de esa potencia. Bueno, vamos a ver el inicio de las lesiones por armas de fuego. Y nuevamente volvemos a lo que es la terminología. ¿Qué significa arma de fuego? Es un arma que no necesariamente bota fuego. Pero ¿por qué se llama arma de fuego? Porque originalmente las primeras armas, estamos hablando de los arcabuces, de las escopetas antiguas, botaban fuego por el cañón. ¿Por qué? Porque se componía de pólvora que había que prepararla y normalmente la bala era un perdigón, era una bola de metal. Entonces lo que hacían era fabricar pólvora que la ponían en el fondo del arcabuz o del elemento del arma de fuego y a través de una mecha encendían la pólvora y al pólvora al producir la explosión producía la salida con velocidad del perdigón. Esa era la primera arma de fuego. Por eso se llama arma de fuego, porque se veía de lejos, botaba fuego, sabía quién había disparado, se veía fogonazo. Hoy en día cada vez las armas las están haciendo con más maldad, no botan fuego para ver que se esconde el que ha producido el disparo. Por eso es que incluso ya las nuevas tecnologías están intentando armas de fuego sin pólvora y con otro tipo de mecanismo para que no se vea el fogonazo y no identifique a la persona que ha disparado. No, pero el origen del arma de fuego es ese, el nombre. La clasificación, vamos a ver por su alcance y en relación a la longitud de su cañón. Se llaman armas de fuego cortas, como dice su nombre, las que tienen un cañón pequeño o corto. Entre estas estarían las armas de uso personal,
son las pistolas, son las ordinarias, los revólveres, las pistolas automáticas e incluso las pistolas ametralladoras, las Uzi, pequeñitas que se ven en Free Fire, ¿no? La favorita de los Free Fire. Entonces, el arma más preferida y más barata de fabricación israelí, ¿no? La mini Uzi, pequeñita, tiene un cargador de 30 cartuchos. Esas están descritas como armas cortas. Las armas de fuego largas, como dice su nombre, son las que se utilizan como fines de caza y también como armas de guerra. La característica del cañón largo hace que tengan ese nombre, y entre ellas están las escopetas, los rifles de caza, los fusiles, las carabinas, los fusiles ametralladoras, los fusiles y las metralletas. Generalmente están ya clasificadas como armas de guerra. Según la carga que van a disparar, está clasificada en armas de proyectiles múltiples y de proyectil único. Las de proyectil múltiple realmente son las escopetas. A alguien le gusta la cacería, le va a cazar, sabe disparar. Saben, ¿no?, que la escopeta en realidad es un cartucho que tiene múltiples perdigones. Es una forma muy cruel de cazar loros. Paran a un árbol y 20 loros caen. Claro, en el Chaco sobre todo, por eso muy bien no le gusta la cacería, ¿no? O sea, muy cruel. Íbamos mis amigos cuando éramos muchachos, habían árboles que se veían verdes, pero en pleno invierno, ¿no? ¿Por qué están verdes los árboles? Si todo está seco. Disparábamos con la escopeta, los verdes eran los loritos, ¿no? Caían todos, era puro loro. Son armas de múltiples proyectiles que pueden tener hasta 30 pequeños proyectiles redondeados que van y están diseñados para matar grandes cantidades, normalmente animalitos, animales de caza. Esos son armas de proyectiles múltiples. Y del proyectil único son todo el resto de las armas. La fusil, la pistola, solo dispara un tiro a la vez. Dentro de la balística, nosotros lo que estudiamos, jóvenes, es la balística externa y la balística interna. La balística externa tiene que ver todo lo que está fuera del cuerpo humano. Todo el recorrido que va a seguir el proyectil desde que sale del arma de fuego hasta que llega a la persona, eso se llama balística externa. Y de eso se ocupan los policías, los expertos en balística. Y la balística interna es desde el momento en que ingresa el proyectil al cuerpo humano hasta que sale o hasta que se queda o se aloja en cualquier parte del cuerpo. Eso ya le corresponde al forense. Ese recorrido nosotros tenemos que estudiar. Por dónde ingresó, qué órgano golpeó, por dónde salió. Por eso es que vamos a ver los ejercicios y las lesiones por armas de fuego. Para eso estudiamos disparos de fuego de contacto, que se dice de contacto cuando el arma de fuego, el cañón del arma de fuego, está en contacto o hasta 2 centímetros del cuerpo que ha lesionado. Estamos hablando de una arma que prácticamente está pegada al cuerpo. También ese tipo de contactos tiene un nombre, ¿alguien se acuerda? Sí, normalmente mucha gente se confunde a quemarropa, pero en realidad se llama a boca de carro. A boca de carro. Boca de carro. Sí, boca de carro.
boca de carro. A la primera, disparo de contacto. El disparo de próximo contacto de 2 a 60 centímetros, esa sería a quemarropa. ¿Por qué se llama a quemarropa? Porque, como dice su nombre, por el fogonazo, si está en contacto o cercana a una prenda de vestir, la prenda de vestir va a aparecer chamuscada, signos de quemadura, por eso se llama a quemarropa. Y cuando es un disparo a más distancia, estamos hablando de más de 60 centímetros. Aquí vamos a distinguir, en esta parte vamos a quedar, en la herida de entrada. Vamos a ver que cuando se produce un disparo de arma de fuego va a haber un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Cada cual va a tener sus características. El orificio de entrada va a tener varios elementos para estudiar, que son el orificio de entrada, la zona de pitch, la zona de tatuaje, la zona de falso tatuaje, y todos estos elementos nos van a permitir distinguir finalmente a cuánto fue la distancia que se disparó. Entonces, en las armas de fuego, por la llamada boca de fuego, sale disparado el proyectil, pero no solo sale el proyectil, va a salir también fuego, va a salir humo, va a salir partículas de pólvora no deflagrada, esa pólvora que no ha llegado a explotar, también sale. Por eso es que cuando se produce el disparo a corta distancia, esas partículas se van a pegar en la piel, y eso es lo que se va a llamar el tatuaje, que vamos a ver más adelante. Esto a los forenses nos va a permitir distinguir las características de la herida de entrada y la herida de salida. Bueno, por lo avanzado de la hora vamos a quedar aquí, jóvenes. El día de mañana vamos a realizar el examen. Ya he estado viendo, hay muy buenas notas. Hay otras que no son muy buenas, pero felizmente no hay notas bajas. Yo soy uno de los pocos docentes que me alegro cuando los estudiantes sacan buenas notas. Así que vamos bien.